y me dice, no, es que llevo 10 años aquí y no sé para qué sirvo. Me quedo, ¿cómo? ¿Perdona? ¿Cómo es posible? Pues vienes aquí todos los días. Hola, somos Juan Diego Pereiro y Paula Vázquez, y esto es En Beta Permanente, el podcast en el que damos voz a emprendedores y proyectos empresariales de A Coruña. En cada episodio exploramos el ecosistema emprendedor local a través de conversaciones con quienes están impulsando proyectos innovadores. Descubre de primera mano cómo nacen, crecen y evolucionan las startups y negocios de la región, con entrevistas en las que los protagonistas comparten sus aprendizajes, desafíos y estrategias. Un espacio para inspirarse, aprender y seguir en constante evolución. Grabamos este podcast en el Espacio Aproa, un espacio de coworking público y gratuito que forma parte de la red de espacios de trabajo de la Diputación de A Coruña. Y hoy nos acompaña Nelly Rey, mentora estratégica en liderazgo, empleabilidad y transformación organizativa, con más de 20 años acompañando a personas, equipos y proyectos en momentos clave de cambio. Bueno, bienvenida Nelly. Pues muchas gracias. Cuéntanos, ¿quién eres y qué te ha llevado a dedicarte profesionalmente al mentoring? A ver, ¿quién soy? Bueno, sí sé quién soy, evidentemente, y al mentoring fue un poco el devenir, ¿no? Es el paso también de como profesional a lo largo de todos estos años, ¿vale? O sea, es verdad que me formé en pedagogía, sí, ya en el año de la patata, aquí en la Universidad de Santiago de Compostela. Pero es verdad que en vez de irme por orientación escolar, centros educativos, niños, etcétera, realmente yo no tenía claro que era en cuanto a la formación de adultos, los recursos humanos, etcétera. Entonces, claro, en esos momentos que alguien de pedagogía se metiese en el mundo de la empresa era raro. Sí. Muy raro, era como, ¿pero tú qué haces aquí? Es más, algunos pensaban pedagogía, pedagogía, ¿no? Y yo, no, pedagogía no. Porque, bueno, a veces había que cortar algunos tallos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, el tema. Entonces, claro, ahí fue cuando, bueno, me metí más en el ámbito de la formación, los recursos humanos. Y también en esa época, estamos hablando de 2006, claro, estamos hablando de hace 20 años. Claro, entró en mi vida en ese momento el coaching, que en ese momento estaba naciendo en España, muy fuertemente Barcelona, Madrid, pero en Galicia éramos como 4 gatos, ¿no? Entonces, claro, me interesaba mucho la manera de, claro, cómo seguimos aprendiendo los adultos, ¿vale? Porque hasta ahora las teorías del aprendizaje, hablamos de Piaget, etcétera, etcétera, estaba sobre todo enfocado a la infancia. Y de mucho hasta la adolescencia. Pero luego, ¿qué pasa con los adultos? ¿Ya no se aprende más? ¿Ya no? O sea, ¿no? Pues al contrario. Ahí estamos, yo creo, y estaréis de acuerdo, que todavía somos aún más permeables. Y con los años y la experiencia, más todavía. Más. ¿Verdad que sí, Juan? Sí. No sé si son por las canas o no sé, pero mucho más. Sí, sí. Entonces, claro, pues ahí encontré realmente mi vocación. Mi vocación. En ese no es tampoco ayudar como si fuéramos unos misioneros que van de misión, pero sí en por lo menos favorecer o acompañar a esas personas o esos procesos dentro de la empresa, en particular tejido gallego. Micropyme, pyme pequeña, ahí también empecé yo también a tener empresa. Entonces vi lo que era realmente la soledad, ¿vale? De ser jefe, jefa, gerente o autónomo puro y duro. Sí, sí. ¿Vale? Entonces ahí realmente fue como después de todas esas movidas, experiencias, etcétera, sí que es verdad que, pues que llegó luego el mentoring, una vez ya tienes pues ese bagaje encima, llegó a mi vida ya hace, o sea, fue gradual, ¿no? Empezamos por formación, coaching, seguimos ascendiendo, hasta que de repente dije, pues tú haces mentoring, y yo, pues vale, pues venga, ok, perfecto. Y entonces, bueno, desde hace 10 años, de una manera intensa. Precisamente, mira, sacaste, lo tenía yo pregunta, el tema de coaching, o sea, es que hay temas que en su momento fueron modas, más allá de la utilidad y el valor real que tienen, pues está el coaching, está el mentoring. ¿En qué consiste? O sea, para quien no escucha, porque a veces se mete todo en el mismo bote, sí, claro, y no lo es. No. ¿En qué consiste el mentoring? Vale, el mentoring, a ver, luego es verdad que cada maestrillo con su librillo, ¿vale? Realmente si vamos por el código, claro, un proceso de coaching se diferencia de un proceso de mentoring, en el proceso de coaching, ¿vale?
en ningún momento sugieres o recomiendas o ya diriges. ¿Vale? O sea, tiene que salir de las entrañas de la persona. Todo a través de la pregunta, principalmente. Luego ya cada uno utiliza pues, diferentes herramientas, etc. En el mentoring ya, oye, sí que hay cierta licencia a invitar. ¿Vale? Es verdad que, claro, yo como vengo del coaching, mi mentoring no es dirigido. Pues lo que tienes que hacer es esto. ¡Pum! Es reflexivo, es más de... Es más reflexivo. Claro, reflexivo en base a mi experiencia. Sí. Yo también es verdad que comento, pues a mí me pasó esto. También es verdad que con toda la trayectoria de mis clientes doy ejemplos, invito, es verdad que a veces sugiero, ¿qué tal si pruebas pim pam pum? Pero siempre les recomiendo, tunéalo. Haz lo tuyo, porque tú a lo mejor, claro, porque tú con tus herramientas, tus habilidades y tus competencias no estás en el mismo punto que yo. Porque desde fuera siempre lo vemos todo muy fácil. Sí. Claro. Hasta los problemas políticos, ¿no? Que, por ejemplo, con los autónomos. Ya sé que yo soy un poco tal, pero bueno, lo vemos muy fácil. Pero luego dentro, duele. Y yo eso lo entiendo. A lo mejor tú no estás en ese momento súper preparado o preparada para tomar esa decisión. Y tienes que sentirlo y verlo. Entonces, realmente, la gran diferencia está en que en el mentoring sí que es verdad que hay una experiencia en ese sector por parte de la persona, ¿vale? Y sobre todo invita, desde el punto de vista, ¿vale? Es verdad que hay otros mentores que son un poco más directivos. ¿Eso qué significa? Pues que dirigen un poco más. Bueno, pues muy bien, no pasa nada. Pero es un poquito la diferencia entre el coaching y el mentoring, ¿no? El coaching es realmente, oye, eso que surja de la profundidad de la persona, su cambio, mientras que el mentoring, hombre, pues puedes eso, invitar, apoyar un poquito más. Para mí es un poquito más rápido. Entonces a mí eso pues ya un poquito más ágil, Sí. los resultados, ¿me explico? Sí, ¿y qué no hace el mentoring? ¿Qué expectativas conviene desmontar desde el principio? Bueno, primero, que te vamos a solucionar la vida. Vale, también igual que un psicólogo e igual que un coach, ¿vale? O sea, no entramos ahí como si fuéramos Mary Poppins, con una varita mágica, o tenemos lo que es la pastillita mágica, tampoco, ¿vale? Ni yo voy a tener que despedir a alguien. Me explico, porque a lo mejor algunos piensan que para eso hay otras figuras, ¿vale? Que se dedican a eso concretamente. En nuestro caso, dentro de lo que es como mentores, no. ¿Vale? Entonces, ni financiamos, porque a lo mejor se piensa que también financiamos, no, para nada. Ni tampoco vamos a cortar cabezas, ¿vale? Porque a veces hay ese susto, ¿no? Hay los hombres de negro, hombres y mujeres de negro. No somos ese perfil que va ahí por ahí, no, ¿vale? Sí que es verdad que cuando entramos en una empresa o en un proyecto es porque nos llaman porque hay problemas. Yo, realmente, porque les va bien, todavía nadie me ha llamado. No, bueno, el problema es mejorar a veces. Es mejorar. Bueno, sí que es verdad que una vez que entré, al cabo de 2 años me vuelven a llamar, porque no es que sea un grave problema, pero quieren dar un salto. Quieren ampliar más, una nueva línea de negocio, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí, eso ya realmente es mucho más gratificante, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo que no hacemos es dar las soluciones como si fuéramos también videntes, ¿no? Como si tuviéramos aquí la bola de cristal y no, lo que tienes que hacer tú es pim, pam, pum, ya está, invertir aquí, aprobar esto, despedir a este, etcétera. O sea, no, porque al final juegas con un patrimonio, ¿entiendes? Claro, juegas con el patrimonio de esa persona, con familias, con trabajadores, es decir, cuidadito, ¿eh? Y no somos Dios tampoco. Y un proceso de mentoring suele tener una duración determinada, o sea, un objetivo concreto, una duración determinada, o puede ser algo como un servicio permanente. O sea, ¿cómo suele ser? A ver, lo más efectivo y para que la persona vea que esto está funcionando, y como soy yo también, es por objetivos. Es decir, entramos, ¿qué te duele en este momento? Pues mira, en este momento tengo un pollo montado aquí con este equipo, o en este momento somos 5 personas, pero se me está desmontando todo, porque no, o sea, lo que más me llaman realmente es que, claro, empiezan a contratar, ¿vale? Entonces, tienes que dejar de hacer eso que antes hacía y se empezará a delegar.
Ah, no, pero es que, claro, ese tránsito, ¿vale? También hay que preparar a la gente. Una vez que eso ya esté funcionando, ¿vale? Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Pim, pues aumentar la productividad, crear más equipo, profesionalizar, departamentalizar, crear un equipo o nueva línea de trabajo o lo que sea, ¿no? Objetivo. Cuando llegamos, ya tú has visto que sí has llegado a un resultado, con lo cual tú te sientes satisfecho. Dices, ostras, esto funciona, claro. ¿Vale? Como cuando, ejemplo, tengo que adelgazar o bajar 10 kilos. Eso es matemática. Sí. Tú pesas 90, 80, perfecto. Tú quieres crear un equipo o tener tu departamento de marketing. En cuanto lo tengas y veas los primeros resultados, ya lo tenemos. Claro, estos son objetivos. Luego es verdad que, hombre, es verdad que con algún cliente, ya que nos conocemos, etcétera, etcétera, sí que es verdad que me llama puntualmente, ¿vale? Porque tiene pues, alguna reunión complicada o de repente algo le va mal. Entonces son como sesiones, claro, sí, como sesiones sueltas. Para eso concreto y específico. Sí, pero un objetivo y un tiempo, o sea, claro. Claro, justo. Son realmente 1 o 2 sesiones, punto. No es un proceso a lo mejor tan largo como si fueran 6 meses, 9 meses, etcétera. ¿Vale? Nunca he tenido a nadie más de 1 año, la verdad sea dicha. Porque tampoco son todas las semanas, claro. Me explico, no es psicoanálisis. Sí, entiendo. Claro, vamos a ver. ¿Y cómo sabes que un proceso está avanzando de verdad? Mira, esto ya se nota en la cara, ya antes de hablar, se le nota en la cara a la persona. ¿Vale? O sea, cuando me llegan, normalmente suelen llegar con, muy encorsetados, voy a decir estreñidos porque así es como uno nota cómo uno se siente, con muchas dudas, es decir, con una cara compungida. ¿Vale? Segunda, tercera sesión y hay una sonrisa. Pero no he dicho un chiste. ¿Vale? Entonces ya vemos que se ha relajado un poco. Bien, vamos bien. ¿Me explico? Porque claro, hay algo que es esto interno, ¿vale? Y que pesa. Que es, estoy agobiado, estoy frustrado, estoy incluso irritable, me noto, ahí lo paga la familia, claro. Entonces empiezo a verlo ahí en el rictus facial de la persona. De repente hay menos arrugas, no hay broma. Las arrugas al cansancio, tiene que ver con muchas cosas, preocupaciones. Sí, no hay tantas ojeras, por ejemplo. Y luego ya te habla de otra manera, lo veo más fuerte. Que tiene esa fortaleza que fue perdiendo con el tiempo, con los disgustos, con los agobios, etcétera. Es empezar a dudar de sí mismo. Sobre todo. Y entonces, bueno, pues vamos a recuperar un poco la chispa. No es la misma que cuando empezó, ni lo será, porque para eso también está la experiencia, pero sí que es verdad que hay una nueva ilusión. ¿Y qué patrones has visto repetirse una y otra vez en personas que lideran o toman decisiones? Vale, a ver, a lo mejor esto que voy a decir no es políticamente correcto, y aunque uno pueda tenerlo como valor de empresa, ¿vale? Luego hay que tener en cuenta. Lo que más me incomoda, y que yo también en algún momento he fallado en eso, es creer que tu equipo es tu cuchipandi. ¿Me explico? Es que esto va con los caracteres. Yo digo porque yo me veo no tan cuchipandi, pero pienso un poco también No, así. y digo, vamos a ver, y aquí nos dirán, no, entonces ¿qué tenemos que ir con una fusta? No, claro que no, pero sí que es verdad que una cosa, y ahí incido mucho, que el trabajo en equipo, el equipo sea un valor de la empresa, de la organización, de la entidad, genial, pero eso es una cosa. ¿Y eso qué significa? Oye, que escuchas a tu trabajador, a tu trabajadora, que empatizas, que lo entiendes, pero que también sabes poner límites. ¿Me explico? Sí. También sabes poner límites. Y en ese poner límites la gente es donde falla. Porque da miedo. O porque va en contra de tu feeling, o sea, emocional. Puede ser. O no la parte Puede racional, ser, porque la racional lo tienes clara. Claro, la tienes clara, pero da miedo a lo mejor decirle, porque a lo mejor un trabajador, no, es que, cuidado, ¿no? No, es que siempre llega tarde. Claro, los demás
que sí trabajan, que sí están llegando a su hora, que sí estamos haciendo una... ¿Me explico? Sí. Entonces, claro, los demás dicen, si él llega tarde, pues yo también. Y no pasa nada. Claro, entonces, ¿sabes? Y muchas veces son cosas muy sencillas de abordar, pero que si no la abordas en un momento dado, luego se enquista, se cronifica y se hace ley. Entonces, él sí y yo, ¿por qué no? O ella sí y yo, ¿por qué no? Entonces, claro, esas reuniones donde tú tienes que poner un límite a esa persona son más complicadas. Y ahí es donde, volvemos otra vez, ahí es donde necesitas la empatía para hablar. Oye, mira, ¿pasa algo realmente para que llegues tarde y tal? Entendámonos. Entonces, lo que me comentabais, ¿no? Uno de ellos es pensar en eso, ¿no? En que tu equipo es tu cuchipandi. No, tu equipo es tu equipo. Y en eso también vas a saber también retarlos para que ellos también se sepan motivar. Para que no sea tampoco... ¿Me explico? Porque a veces también hay equipos que llevan, por a lo mejor 5 años, 10 años, y digo, es que yo necesito ya un poquito más de swing, ¿vale? Dentro de la empresa o dentro de la entidad. Y ahí jefe y jefa tiene que detectarlo. Entonces, en ese proceso, ¿qué tema? Desde luego ese, en lo que más se repite, ¿no? En creer que, primero, lo van a vivir tal como tú. No. O sea, sí le van a poner súper ganas, sobre todo si es su primera vez. Eso desde luego. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, bueno, ¿llevas cuántos años? Claro, de 10 años ya con este tema. Incluso has notado que de 10 años ahora ha cambiado mucho. Porque han cambiado la forma de ver la vida, las generaciones. El trabajo, claro. Por ejemplo, hoy montar una empresa o ser autónomo, hay unas ayudas, este espacio. Claro, yo en el 2008 estaba la Cámara de Comercio. Sí. Y punto. ¿Me explico? Y no había tantas ayudas. Entonces ahora dentro de lo que cabe, hay programas de mentoring por las administraciones públicas. ¿Que tú no te puedes permitir un mentor? Oye, no pasa nada. Desde las administraciones públicas, de la Diputación, del Concello, de la Xunta, etc. Hay un montón de programas donde hay mentores. ¿Y por qué lo sé? Porque participo en ellas. Claro, porque soy mentora de ellos. ¿Me explico? Oye, cuando alguien llega a ti, ¿qué señales ves para darte cuenta de que el problema que tiene no es ni técnico ni conocimiento, sino de decidir? Quizás ya algo comentaste, me quiero ver con la cara. Sí, cuando hay, por ejemplo, bueno, a ver, en esa parte lo que más entrenamos es un poquito cómo se enfrentaría a esas reuniones, por así llamarlo, tensas, porque no es fácil. No es fácil. Entonces ahí ya entramos en comunicación. Ahí tiene que ver las habilidades de la persona a la que Totalmente. estás, porque tienes que adaptarte también, o sea, no va a cambiar. No, pero sí va a mejorar. Tiene que adaptarse. Tiene que adaptarse. Y a lo mejor no sabe. Y fíjate que incluso en formación, que también me llama mucho para formación, etcétera, abogo mucho por las reuniones. O sea, allá donde voy siempre digo, a ver, una herramienta en la cual, una herramienta de forma directa para que tú puedas entenderte con la otra persona o con el grupo. Es la reunión. Sí. Aquí estamos reunidos. ¿Me explico? Bien, ¿qué pasa? Que hay tiene como un malfario las reuniones, no, es que son eternas, claro, son eternas, no, siempre se habla de todo menos de lo que se tiene que hablar, etcétera. Claro, entonces, foco. ¿Quién dirige la reunión? ¿Cómo la está dirigiendo? Punto número 1. ¿Qué vas a tratar ahí? ¿Cuál es tu objetivo? Vale, marcarle un límite. En ese caso, por ejemplo, oye, que llega tarde. Bien, y ahora necesitas de tu empatía. ¿Cómo se lo vas a decir? Vas a llegar allí y dices, mira, es que claro, los demás me andan diciendo que llegas tarde y que eso no puede ser. Error. Porque entonces ya metes a la otra persona y, uy, están hablando de mí. Claro. Pero es que eso es lo que más se recurre. Me han dicho, me dicen... Te quiero decir... Es para sacarte un poco... sí, claro. entonces, yo, de verdad, el 90% de las reuniones que he visto y que sí, que se producen, es una especie como de chascarrillo. Un chascarrillo emocional.
donde, bueno, no quiero tratar este tema, entonces voy por aquí, voy por otro lado, voy por la tangente, doy una vuelta, al final la persona no sabe, pero se va pensando, uy, están hablando de mí. Sí, con mal rollo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Decirle que llega tarde, no pasa nada. Hazlo con empatía. ¿Cómo es tu tono? Que no se note que ya llevas cabreado. Por eso, claro, si tú llevas año y pico aguantando esta situación, ¿cómo llegas a la reunión? Cabreado. Y ahí tenemos un problemita, ¿sabes? Ahora, si tú lo abordas a los 2 meses, 3 meses, por ejemplo, ¿vale? Y aunque haya pasado año y pico, pues vamos a primero trabajar esa frustración y esa rabia. Para que no llegues con eso, ¿me explico? ¿Y cómo haces? O sea, claro, decimos que el mentorizaje es, aunque a veces aportes tus ideas y tal, pero que la persona es la que tiene que decidir. ¿Cómo haces para ayudarles a decidir por ellos sin que tú Decidas por ti. No, bien, fácil, o sea, bueno, fácil. A ver, te digo, bueno, primero análisis del contexto, un DAFO, ¿vale? O sea, ¿qué pasa? Pam, pim, pim, pim. ¿Cuáles son las opciones? Entiendo que funciona bien el escribir o reflejar, o sea, Siempre, porque siempre. la palabra a veces queda no. No, la palabra se la lleva el viento. Ya tenemos una peli sobre eso, ¿vale? Entonces, sí, o sea, por ejemplo, si estoy en presencial, siempre tengo posits, una pizarra. Las pizarras son maravillosas, maravillosas. Ahora, si estamos en online, bueno, pues le digo que lo anote, que ponga un posit donde lo vea, etcétera, etcétera. Y aparte, muchas veces ya veo a las propias personas que empiezan escribiendo. ¿Vale? Entonces tenemos primero contexto, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el dolor? Pasa A, B, C, perfecto. Vamos con A. ¿Vale? Vamos a tratar todo ahora en este momento, ¿no? Vamos con A, vale, opciones para A. No, es que yo solo veo esta, vale, perfecto. Plan B, o sea, vale, perfecto. Esta opción, espera un poco. Luego, ¿qué más se te ocurre? Esto ya es mucho coaching, ¿vale? Mucho pregunta, pero bueno, no pasa nada. Es que va todo de la mano. El arte de la mayéutica, como decía Sócrates, pues está ahí, ¿no? Bien, y luego digo, vale, pongámonos, venga, ahora piensa en otra más. Venga, 3. Yo siempre intentar sacar de 3 a 4 opciones. De 3 a 4. Y a partir de ahí, le digo, vale, ahora valóralo. Es decir, nos vemos dentro de una semana y tú piensas pros y contras de cada uno, cómo te sientes con cada una, etcétera. Si va contigo, si no va contigo, etcétera. Y al cabo de una semana nos volvemos a ver y de esas 4 opciones, ¿cuál realmente le va a esa persona? ¿Con cuál se siente más cómodo? Pues vamos a empezar por la segunda, que realmente la veo mejor. Vale, perfecto. Si la segunda no funciona, ¿por cuál? Bueno, pues entonces me voy a la cuarta, perfecto. Entonces realmente lo que él al principio, él o ella, al principio tenía una opción, al final ni es esa ni va a ser de primera. Entonces realmente lo que hago es rascar. O sea, al final también yo creo que muchas veces falta dedicar tiempo a pensar. Totalmente, ¿no? totalmente. Y quizás tener una persona que te ayude es una excusa, una ayuda. Una ayuda, para poner foco en los problemas y no pasar por el Claro, pero esto es como cuando haces una... Yo siempre digo que de vez en cuando hay que hacer una analítica, una ITV en todos los sentidos, ¿no? Pues oye, pues ¿cuándo fue la última vez que has hecho una analítica? Pues hacía 3, 4, 5 años, pues venga, hazte una. Ostras, veo que las grasas están por encima o tengo mucho azúcar, etcétera. Hay que ponerle solución. Pues con la empresa lo mismo. Vamos a hacer una radiografía. Pero claro, estamos tan acostumbrados a ir a salto de mata, apagando fuegos de hace ya una semana, de ayer, etcétera, etcétera, que los que dirigen las empresas, grandes, pequeñas, micro, lo que sea, de verdad que no tienen tiempo a pararse y decir, joder, a ver, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿En qué puedo mejorar? Levantar la cabeza y decir, a ver, ¿qué equipo? O sea, las caras de la gente, ¿no? ¿Quién está un poco mustio? ¿Quién venía alegre todos los días y de repente, pues no sé, hombre, no es cuestión de meternos en la vida de ellos, evidentemente, ¿no? Privacidad y confidencialidad, pero sí, en plan, mira, Ramón, ¿qué te pasa? Gertrudis, ¿va todo bien? No, es que estoy un poco plof. ¿Para qué necesitas? Bueno, pues, no sé, un poco de, no sé, ver a lo mejor otras opciones dentro de la empresa, me gustaría moverme, no sé. ¿Y cómo se manifiesta esta soledad en diferentes perfiles, ¿no? En una directiva, una emprendedora o una persona en desempleo?
Wow, a ver, es que la soledad hay que saber llevarla, porque al final, a ver, dentro de lo que cabe, ¿no? Siempre estaremos solos para algunas cosas, ¿vale? La cuestión es que realmente eso te incapacite, te esté mermando para tomar decisiones, para avanzar, para conseguir un trabajo, para ir aquí, allá, para, por ejemplo, mirar, digo, pues que, por ejemplo, están en situación de desempleo. No, es que no miro Infollón porque total no me van a llamar. Ah, ya está. Ya está. Con lo cual, me quedo en casa, veo a Ana Rosa Quintana o lo que sea y que me llamen. No, esto no va a funcionar así. Entonces, vale, perfecto. Entonces, esa soledad, ¿no? Y como, claro, como nadie me entiende, Te aíslas más. te aíslas más. Como todo el mundo está trabajando, yo no, pues, ¡pum! ¿Vale? Entonces, me refugio en Mordor. Entonces, es salir de Mordor. ¿Vale? Creo, vale, que tienes una empresa, bien sea porque, bueno, pues, ya digo, pues, autónomo puro y duro, microempresa, tienes menos de 10 trabajadores, o tienes 20, 30, 40, etcétera, ¿vale? La soledad está, sobre todo, a la hora de un poco de esa duda o ese miedo de tomar decisiones. Es donde veo más el bloqueo. Incluso a la hora de invertir, a la hora de decir, pues esta línea la tengo que cerrar y cambio el foco. Claro, yo cuando cerré la empresa en 2016, yo lo sabía a lo mejor meses antes. Pero no querías tomar. Pero no quería tomar la decisión. Hasta que llegaron los números rojos. Entonces ahí ya no te queda otra. Sí, ya te echaron los números. Pero no. Entonces, ¡pum! Una deuda que tienes que seguir pagando durante unos cuantos años. ¿Me explico? Entonces, antes de caer ahí, ¿vale? O tener que llamar a acreedores, etcétera, etcétera, vamos a ver qué puede pasar antes. Y, por ejemplo, estoy pensando en empresas medianas, Claro. muy grandes y tal. No, yo trabajo con pequeña empresa. Bueno, medianas pequeñas, pero en las que en vez de ser un único dueño, socio, son 2, 3, no sé el número es más habitual. ¿Hay diferencia a la hora de tomar decisiones? ¿Se nota para bien, para mal o quizás no? Sí, se nota es un montón. independiente. No, se nota un montón. Porque a veces hay socios que frenan. Siento decirlo, pero es así. Claro, porque a lo mejor no están todos en la misma... Es que, vamos a ver, cuando uno se asocia, es igual que un matrimonio. Sí. Entonces tienes que saber muy bien con quién te asocias. Sea una cooperativa, sea dos socios, 3 socios, y ya ni te cuento ya, empresa familiar. Ya, bueno, ahí sí. Ahí entramos ya en un melón complicado. Muy heavy, porque claro, es familiar, ¿vale? Entonces, pero sí que es verdad que a veces, así como en muchos momentos socia, ayuda, apoya y está ahí, y es magnífico. Sí. Porque, joder, porque por lo menos no vamos solas ante la adversidad. Pero sí que es verdad que a lo mejor, por momentos que está pasando cada una están en situaciones diferentes, a lo mejor en algún momento puede frenar. ¿Qué pasa? Por eso todavía más la comunicación, el respeto, etcétera, es importantísimo. Eso yo me acuerdo cuando empecé mi época emprendedora, leí el libro negro del emprendedor, que viene a decir un poco, tiene que ver con emprender también solo o acompañado. Y te venía a decir, claro, que cuando empiezas una empresa con socios, generalmente hay están alineados, porque es un momento vital, o sea, Efectivamente. surge como parte de una alineación realmente, ¿no? Pero que la vida después va cambiando, uno es padre, otro tal, uno prioriza unas cosas, y lo que a principio es una ventaja, con el tiempo puede... Totalmente. Pero las startups es un fenómeno pues como mucho más ágil. Porque es la parte inicial. Es la parte inicial. Y luego, al cabo de 3 años, realmente se tienen que volver a sentar y decir, oye, mira, claro, antes de que aparezcan los problemas, porque tu vida va a cambiar. Tú empiezas con 25, 26, perfecto. Pero es que luego, después de los 30, tú estás en otra situación y más allá de la familia, ¿eh? A lo mejor te apetece irte de nómada digital por ahí, yo qué sé. O irte a Canadá, lo que sea. ¿Me explico? Entonces, primero, que lo que tú has montado no te frene tampoco tus propios proyectos personales y que tú tampoco frenes el del otro, que lo ha montado también. Por eso que las startups yo lo veo súper ágil en ese aspecto. Y cuando ayudas a alguien, a veces puede que de fuera parezca que está todo bastante bien, cuando
tú que te llaman, te das cuenta que no todo está tan bien. No sé si hay alguna prioridad a la hora de empezar a trabajar o por dónde tiene que empezar a trabajar la persona, que es a lo mejor por la cabeza, por su estado mental, digo, de forma general, el contexto. Va todo a la par, ¿eh? O a veces simplemente es que las decisiones que no avanzan simplemente por eso. Mira, va un poco todo a la par. No es que de repente me encierre con esa persona y te voy a resetear como si fuera un retiro espiritual. No. O sea, llegan, mira, de hecho, recuerdo un caso bastante heavy en el que esa persona estaba en un momento, pero muy gore, porque en menos joven, o sea, una persona joven, ¿vale? Que acababa de tener familia, por encima, en menos de un año y poco, se le murió padre y madre. Eso es, vamos, o sea, este momento de duelo, por encima, parte del equipo, pues bueno, en fin, lo dejamos ahí, ¿vale? Entonces, claro, en la primera sesión, eso fue online, solo quiero dar un abrazo, sinceramente, ¿vale? Y la dejé llorar. Toda la sesión. Casi más un psicólogo. Toda la sesión. Ahora bien, es verdad que yo no me meto en terapia. Sí, para eso están profesionales y tal. Pero es que es verdad, llora, pues lloras. ¿Vale? Bien. Entonces, claro, ¿qué necesitaba? Hablar. En ese aspecto, sí, sacar todo eso de ahí, pero empezar a recuperar confianza y ver resultados. ¿Me explico? Entonces, bueno, fue un picar piedra muy heavy, porque cada paso estaba, pero súper vulnerable. Entonces, ¿qué hacemos? Sostenemos. Para que no flaquee, para que no vuelva al punto de me quedo aquí y que tomen las decisiones los otros, porque ese fuera el problema. Delegó lo no delegable, por decir así, ¿no? Justo. Entonces todo el mundo empezó a tomar decisiones, menos ella, y claro, que yo puedo entenderlo que lo haces por bien, pero no estás arriba para verlo. ¿Me entendéis? Esto es como cuando un hijo o una hija toma una decisión que le corresponde al padre o a la madre. ¿Me explico? Sí. Que tú puedes apoyar y puedes estar ahí. Y a lo mejor tu idea está estupenda, pero realmente que tiene que tomar es... Entonces, claro, ahí fue súper complicado. Pero sí que es verdad que teníamos muy claro. O sea, en un momento le dije, ¿pero quieres cerrar la empresa? A lo mejor no te ves. No, yo la quiero usar. Vale, perfecto. ¿Qué necesitas ver ahora mismo? Pues que esté yo un poco más fuerte. Perfecto, vale. Y para que pase eso, ¿qué necesitas? Pues tener esto y esto. Y allá fuimos. ¿Vale? Objetivos ya. En 6 meses se hizo una limpieza ahí, pero brutal. ¿Verdad? Y volvió a recuperarse. A pesar del dolor. Sí. A pesar del dolor que se lo lleva por dentro. Y nos hablabas antes, ¿no?, de decisiones que se posponían y que no se tomaban. ¿Qué decisiones ves que son las que más a menudo se posponen? Vale. Las que más se posponen son a la hora de ver que hay un problema. ¿Vale? Ostras, esta persona no está funcionando. Así es, yo estaba pensando en las personas. Quizás, ¿no? Y no es un tema de despido, ¿eh? Despido. O sea, vamos a ver. Primero que le pasa. A lo mejor no está en un puesto que tú estás motivando, satisfaciendo, o a lo mejor, no sé, vamos a buscar. Vamos a buscar qué está pasando. Más allá de, lleva 10 años y no sabe lo que hace. ¿Para qué está en esta empresa? Así de veces. O sea, que parece mentira, ¿eh? O sea, yo cuando me dicen, no, es que llevo 10 años aquí y no sé para qué sirvo. Me quedo, ¿cómo? ¿Perdona? ¿Cómo es posible? Pero si vienes aquí todos los días. Entonces, claro, está ahí la falta de criterio, de hablarnos, de, oye, de vez en cuando hace una reunión para que la gente vea, ¿me explico? Una formación, un team building, lo que sea. Para volver a hacer equipos. Bueno, esto por un lado. El personal. ¿Vale? Igual que cuando tienes talento. Oye, ¿qué más puedo hacer con Victoria, por ejemplo? ¿Qué más puedo hacer con Juanita? Yo qué sé, ¿no?
que me pueda... Entonces, porque lo he visto en esas promociones internas, incluso de cambios, claro, eso depende del tamaño de la empresa. Pero tampoco hace falta que tengamos 30 trabajadores para que eso pueda funcionar, ¿eh? A partir de 10 ya, ¿me explico? Sí, sí. Incluso con 3, 4. Por ejemplo, hay alguien que te está diciendo, oye, mira, ¿por qué no hacemos un poquito de marketing? Me ocupo yo, etcétera, etcétera. Bueno, pues escúchalo. Escúchalo. ¿Vale? Luego, temas de inversión. También. ¿Vale? Yo entiendo que da miedo y da susto. ¿Vale? Pero no estamos hablando de a lo mejor de invertir 1 millón de euros. ¿Vale? No dices invertir, te refieres a gasto. Invertirlo en hacer crecer la empresa, en la decisión empresarial. Efectivamente. Una nueva línea estratégica que durante 1 año y tal no vas a ver beneficio, pero hay que apostar. Llega una nueva línea de negocio, abandonar una, que es invertir, o sea, es dejar de por un lado para meter en otro. Efectivamente, ¿sabes? Personal también. Sí. Entonces, son como frenos, ¿no? Ay, ahora no. No, por ser demasiado... algunos dicen conservador, yo no digo conservador, yo digo estamos un poco acojonados o acongojados, ¿no? Acongojados. Y el hecho de eso de no tomar decisiones a tiempo, ¿qué consecuencias tiene en el personal, en el equipo, en la propia persona, en el equipo, en el proyecto? A ver, retrasarlas, ¿no? Bueno, primero, que se enquisten. Dependiendo del tiempo. Claro, si tú no lo tomas ahora y dices, bueno, no lo voy a tomar, voy a esperar un poco. Vale, todos hemos hecho eso, ¿vale? ¿No? Es como, te dejas de ir por el impulso. Vale, pero ¿cuánto tiempo? Porque cuanto más tiempo pasa, eso se enquista. Y cuando ya se haya enquistado, es mucho más difícil. O es tarde para muchas cosas, ¿no? ¿Vale? Porque efectivamente, luego te pueden llegar los números rojos. ¿Vale? Entonces ahí ya, uy, cuidado. ¿Vale? O te puede llegar, bueno, pues lo que sea, alguien se te va. Claro, Entonces, ¿por qué te vas? Si eres pues, de mis mejores trabajadoras, ¿por qué te vas? No, bueno, es que he encontrado algo mejor. ¿Algo mejor? Es como una puñalada, ¿no? A ver, tenemos que tener en claro que el personal va a fluctuar. Es así, porque las propias personas tienen sus propias inquietudes y a lo mejor con 20 y pocos pues les apetecía ese reto profesional y luego a los 30, 40 pues les apetece otra cosa. Entonces tenemos que asumirlo. Les va a apetecer otra historia. ¿Vale? Pero otra cosa es, joder, si tú ya ves algún talento, ¿de qué manera podemos, no lo que decís, retener el talento? Retener, eso suena como un poco, ¿sabes? Me engancho en ti. No, pero ¿cómo podemos hacer eso? Y no todo es cuestión de pasta. Sí. Lo tengo pero comprobadísimo. Lo tengo comprobadísimo, de hecho, de los últimos procesos de selección, que yo, a ver, antes entraba más, pero ya no entro tanto, pero sí que es verdad que cuando una decisión es abrir para un puesto de trabajo, nuevo equipo, etcétera, etcétera, sí que participo un poco en ese aspecto, ¿no? Y en el año pasado, finales del año, bueno, finales, hace nada, finales del año pasado, para una oferta estábamos hablando, y claro, la gente ya seguramente va a empezar a poneros en comentarios, pues dime dónde es, que voy. No, bueno, estábamos hablando de un salario neto de 3.000 pavos. Se costó, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que más buscaban era tiempo libre. Ya. Tiempo libre. Entonces ahí vamos a tener que hacer un reseteo también. Sí, o sea, en las condiciones laborales. Porque estamos hablando de 3.000 pavos neto, que yo en un momento dije, joder, porque no tengo la titulación y el perfil, o sea, es otra cosa. Si no, tío, yo, ¿sabes? Me quito del club de los autónomos y me voy para aquí. Y no era por pasta, ¿eh? Era por pasta. No, bueno, incluso hay gente, me consta, que cambia y dinero pierde. Sí. Sí. Y se va contento. Efectivamente. O sea, y lo más surrealista todavía, que lo veréis, que dejan una profesión estable, sueldo estable, etcétera, etcétera, y se hace autónoma, ¿no? Es como... Claro, porque los que ya llevamos 20 años o ya pues decimos, bueno, pues venga, no sé. Ahora ya puede ir cañada. No tiene que ver lo que es. Bueno, también. Pero sí que o sea, sí que está pasando. Sí, sí. ¿Y qué miedos o lealtades suelen estar detrás de estas decisiones que se alargan?
esa es una muy buena pregunta. Claro, es que hay una lealtad, hay lealtades muy fuertes que incluso a veces se han convertido en creencias limitantes. ¿Me explico? Sí. Y que lo que te hacen es limitarte por a lo mejor por esa romantización de ese inicio, de al principio, de lo que le va a parecer, ¿sabes? Como de ese apego un poco complicado. Algo que ya no existe. Efectivamente, justo. Cuando cerré la empresa, hace ya muchos Tenemos años. aquí algunas preguntas. También... Cuando cerré, claro, yo pensé, ostras, claro, el primer tema era eso, que va a tener que despedir a gente. Y eso es lo que más me dolió. Y estaba ahí, y fue lo que más me retuvo a la hora de alargarlo, mantenerlo. efectivamente, de alargarlo y meterme en un pozo complicado. O no decirle de un día para otro, pum, cuando era lo a lo mejor. Efectivamente, ¿no? Poner un cartel, Únicamente antes de entrar por la puerta, cambiar la cerradura. Se acabó, ¿no? ¿Sabes? Se vende, se traspasa, no sé, algo así, ¿no? No, para nada. Pero sí, eso mismo, o sea, yo me vi presa también de esa lealtad. Y al final no pasó nada. Lo entendí perfectamente. Unas tías súper, trabajadoras, y encontraron trabajo al mes. Entonces, claro, y te quedas en plan, pues, ¿sabes? En plan, clic, 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 clic. ¿Me explico? Sí. O sea, uno pasa por un duelo, claro. Pero son eso, si hay un miedo, en cuanto a la lealtad, si hay un miedo que te retiene para avanzar, míralo, trabájatelo. Trabájatelo porque eso es un corsé. Y nada bueno va a salir de ahí. Sea con quien sea y sea de la manera que sea. Otra cosa es que tú tengas una responsabilidad. Bien, evidentemente. Pero ¿hasta dónde llega mi responsabilidad? ¿Me explico? Bueno, digo que hemos hablado hasta ahora casi de las decisiones de los demás, no cómo les ayudas a decidir, pero como ya has dicho en varias ocasiones, tú, bueno, eres emprendedora, has sido empresaria. ¿Qué es lo más duro y que no se ve de trabajar por cuenta propia, sea como empresa o sea como autónomo? Mira, es ese... y por eso mismo lo veo muy bien reflejado y por eso empatizo tanto, ¿no? Es ese estar a veces solo en un desierto donde no hay nadie, porque parece que estamos un montón de gente, ¿vale? Pero realmente en ese momento tú te sientes absolutamente solo. ¿Me explico? Y asusta. A la hora de, ostras, pido una línea ICO. ¿Me explico? Ahí empiezan a ciertos problemitas. Empiezo a invertir, pero empiezo a crecer en volumen. Vale, perfecto. O, por ejemplo, en un momento dado, que también participé en una ONG. O sea, en un momento dado tengo empresa, estoy metida en una ONG, colaboro en proyectos, claro, o sea, tú te crees que lo puedes todo. ¿No? Este rollo de Superman y Superwoman, ¿vale? Y bueno, pues yo me comí la mota. Es verdad que tenía energía, porque tengo energía en general, pero en ese momento tenía mucha más, evidentemente, ¿vale? Entonces me vi en un montón de proyectos que me han desbordado, y más cuando, por ejemplo, parte del equipo pues no está en las mismas líneas que tú. ¿Me explico? Entonces, claro, empiezas a pensar, ostras, ¿es paranoia mía o esto ha pasado así? ¿Me explico? En reuniones con proveedores, con clientes o lo que sea, ¿no? Entonces dices, ostras, vamos a ver, ¿con quién lo hablo? Porque si lo hablas con un trabajador tuyo, lo va a ver desde su interés y desde su lado. Sí. ¿Vale? Si a lo mejor lo hablas con algún familiar que no tiene una empresa, dice, va, prepara una posición. Sí, eso me lo dicen a mí ahora. Mujer, pero te compliques por una posición. Bueno, a ver, no sé, a lo mejor algún día, ¿sabes? Entonces, claro, te montas un quiliján en la cabeza y dices, ¿estás siendo paranoia o qué pasa? Y luego está el tema de, vale, ¿qué tengo que hacer realmente? ¿Vale? Ejemplo, ¿vale? Voy con ejemplos.
En un momento dado, en esa ONG, claro, éramos 4 gatos. Participamos en unos proyectos de cooperación para América Latina, ¿vale? Y claro, en el momento que llega la pasta, ahí también ves a la gente. Siento decirlo, pero es así. Sí. Ahí vemos a la gente. Si realmente estamos trabajando para un objetivo o si realmente... Y cuidado, que yo tengo que comer, tengo que pagar autónomos y también me gusta la pasta. Pero eso que no esté por encima del objetivo. ¿El objetivo cuál era? Unos proyectos en América. Vale, perfecto. Entonces, de repente, vemos con una proveedora de servicios. Bueno, fue una reunión, o sea, era como reuniones súper tensas de cada vez, súper tensas, súper complicadas, etcétera, etcétera, que ahora, a ojo vista, a todo pasado, digo, pero, Nelly, pero es que te lo estaba diciendo que no era para, o sea, no era la mejor proveedora, tía. Pero en ese momento había una lealtad al proyecto. Había un miedo a, uy, esta es la única que nos lo puede hacer, no va a haber otra persona y que empiece ya, y estábamos todos acojonados, etcétera, etcétera, porque se nos hacía grande el proyecto, claro. Y entonces, pues sí, lo que fuese. Y entonces pedía más, y no sé qué, y más, y más, y más. Y hasta de repente un día desapareció con el dinero. Y entonces te quedas con una cara de... pim, pim, puntos suspensivos. Vamos a poner el pin. Claro. ¿Vale? Y dices tú, ¿qué decisión acabo de tomar? O sea, ¿cómo me la han colado? Bueno, quizás, ¿qué decisión no tomé? También. Efectivamente, ¿vale? Fíjate, ¿vale? Hoy, es que ya que me podrá pasar otras cosas, que tampoco estoy libre de, ni vacunada de, ¿vale? De que me la cuelen otra vez, al contrario. Pero esas mismas historietas, es que ya las huelo. Sí. Ya las huelo. Yo en ese caso lo que tengo miedo es a pensar que ese olfato que va surgiendo con el tiempo, o sea, a dudar del olfato. Lo único a veces puedes, por no ser, pues intentar ser un poco más honesto y no, pero yo creo que No falla. el tiempo, y si falla, las veces que fallas muy poco, o sea, Sí, muy poco. Sí, porque está entre ese olfato y tu intuición. ¿Me explico? Y eso ya es sabiduría, ancestral incluso. ¿Vale? ¿Y qué errores ves que se cometen con más frecuencia al empezar como autónomo, especialmente en profesiones de acompañamiento, formación, consultoría? Vale, empezar sin tener claro qué vas a hacer y a quiénes. O sea, primero, antes de darte de alta, yo sé que esto a lo mejor no es políticamente correcto, pero me da igual, empieza a construir tu cartera. Empieza a construir tu cartera, que te conozcan, vete a eventos, muévete, antes de que empieces a facturar. ¿Me explico? En el momento que tú ya, vale, perfecto, ya tengo, bien, ahora sí te puedes dar de alta y bienvenido al club. Pero no antes, es que, por ejemplo, en mi caso, tanto, bueno, pues sobre todo al principio con la empresa, o es verdad que ya tenía un pequeño recorrido, ¿vale? No venía de cero, pero aún así no fue suficiente como, claro, porque montar una empresa en el 2008 no es lo mismo que ahora, ¿vale? Ahora ya es otra cosa, ¿vale? Hay muchas cosas que hay dudas, hay financiación, hay no sé qué, coste cero, coste ya no sé qué, ya no sé cuánto. En ese momento era, y por encima, ojo, luego, en esa época sabían que eras una SL, aunque solo estuvieras tú, ¿me explico? No, duplicaban los costes. Ah, ya, bueno, ya. Duplicaban y triplicaban los costes. Dices las empresas de proveedoras, ¿no? Efectivamente. Pero hasta la cosa más tonta. Dices tú, pero si soy yo solamente. Ah, no, bueno, pero... la gente se cree de SL y se cree que hay un patrimonio ahí de millones. No, para nada. Al contrario, sigue siendo una autónomo. ¿En qué año lo montaste? En 2008. 2008 hasta 2016, lo que es la SL, ¿eh? Yo la empresa es que me acuerdo, Identia Coaching, Sí. me acuerdo, o sea, de ella. Sí. Sí, en esa época bueno, éramos como 4 gatos en el mundo del coaching, bueno, también hay que dejar paso. Sí. Y en el formulario que rellenéis antes del podcast, nos decías que en los momentos más duros y solitarios es donde más has aprendido. ¿Qué error no volverías a repetir hoy? Aquí, mira, te vendría con un listado de 10, lo que pasa es que ya no me dejas tiempo a tal, pero bueno, primero, sin duda, cuando
cuando montas tu negocio, ¿vale? Pensar muy bien con quién, bien sea socio o socia, y sobre todo con tus primeros trabajadores. Con el primer equipo que montas, también, que no sea, porque me lo recomendó mi cuñado. No, vamos a ver, cualidades, de dónde viene, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, me explico, que luego recomendamos siempre. Lo que pasa es que estoy pensando eso, que todos cometemos, lo que pasa es lo que te da la experiencia, y a veces que es difícil, por mucho que le cuentes tú aquí a alguien que te está escuchando y tal, porque piensa que ya está en ese nivel, pero No, para nada. O sea, los filtros que pones son poquísimos. Totalmente, pero casi... Pero aunque tú lo digas y te esté escuchando, dices, no, estoy poniendo filtros. No. Claro, pasan 5 años y dirá, hostia, pero es que eso era un filtro básico. O sea, eso, un tamiz así de grande. Tal cual. Entonces, primero eso, saber, y luego asesorarte mucho. Antes de dar ese paso, ¿y qué es ese paso? Darte de alta. Sí. Porque en el momento en que, oye, pues que tú decías, cooperativa, ¿pero por qué quieres montar una cooperativa? O sea, realmente estáis en... O sea, cooperativa, SL, tu autónomo, una SC, o sea, ¿cuál de todos estos? Infórmate bien. Porque luego todas ellas tienen ventajas, pero también tienen unas desventajas gordas. Sí. Hay que saber, ya no hay que pensar en el presente, hay que pensar en el futuro. No, totalmente. A 5 años. Porque es lo que va a marcar cuál es la que es más adecuada. Efectivamente, a 5 años, y luego piensa, tenéis que cerrar, y eso que esté incluso en los estatutos, o en un reglamento de régimen interno, o un contrato, lo que queráis. Tenéis que cerrar cómo se va a dividir las cosas. Si hay deudas, cómo se van a repartir. ¿Tú eras socia única o eres socio usuario? No, éramos dos en ese caso, pero bueno, en ese caso tuve una suerte enorme, claro. Llega a ser otra persona, ahí es un tremendo. Sí. Claro, por eso es importante. Muy bien. Bueno, pues ya para ir cerrando te pregunto, si alguien de los que nos está escuchando no está bloqueado o tiene que tomar alguna decisión, ¿qué es lo primero que dirías que empiece a hacer hoy? Vale, que salga a la calle. Sí, cierto. Que salga a la calle, primero. O sea, que... Oye, ¿y tienes un bosque al lado? Métete dentro. Tocar hierba. Respira profundo. Descálzate, no sé, bueno, lo que sea, no, pero sal fuera. Sí, verdad, Sal fuera. de otra forma. Empieza a caminar libre. O sea, vete sin móvil, sin cartera, sin nada. ¿Vale? Hombre, avisa por si acaso, y no vaya a ser que yo que esté, ¿vale? O sea, a ver si va a llevar una cuerda. Efectivamente, no, pero, o sea, sal a pasear. Piensa en ese tema y piensa qué te está bloqueando, qué te está frenando, ¿vale? Porque el caminar es terapéutico. Yo cuando tengo problemas, cuando tengo no sé qué, incluso para crear cosas nuevas, yo necesito caminar. Cuando hay un speak, un no sé qué, no sé cuánto, es que estoy caminando. O sea, muy pocas veces, porque estoy sentada, pero porque el formato lo exige, ¿me explico? Camina, entonces, sal afuera, que te dé el aire, camina, pero no 5 minutos, una buena pateada, cánsate. ¿Vale? Y luego cuando vuelvas, entre lo cansado que estás y el movimiento que has hecho, bueno, ya hay otra cosa. Al día siguiente, otra vez lo mismo. Vuelve a pensarlo. A ver si llegas a la misma conclusión que ayer o no. Y así durante, no sé, una semana, unos cuantos días. Y a partir de ahí ya estarás en otro punto diferente. Lo verás de una manera diferente, aunque el problema sigue. Pero tu espíritu está en otro momento. Y a partir de ahí busca lo que tengas que buscar. Si es una ayuda, si es lo que sea, pero busca. ¿Y recomendarías? Te lo digo porque yo corriendo es como me gusta, ya no pensar en un problema, que a veces centro de atención, pero me gusta, me vengo con ideas. Pero tengo que escribirlas porque si no funciona en puro bucle. O sea, sí. tiendo a pensar, o sea, a pensar, sobrepensar sobre tal, y al final, si fuesen varios días, no. Y el no escribir hace que pierda información relevante, que a lo mejor el primer día tenía, y que aparte esté machacando más lo mismo, incluso llegue de una visión más grande a estar trabajando con algo más cerrado. Totalmente. Bueno, es que eso ya lo has dicho. O sea, el escribir ya es un ejercicio también terapéutico muy profundo, psicoterapéutico. Pues, ¿vale? Entonces sí, o sea, después de esos caminares y pensares, etcétera, llega por un post-it en una agenda, en lo que tú quieras, y escríbelo. ¿Que no tienes en ese momento? Pues hazte un audio, envíatelo, lo que tú sea, pero sí. Es decir,
que no por análisis llegues al parálisis, ¿vale? Porque nosotros ya no hicimos nada. Por eso digo, sal afuera. Porque si uno lo piensa mucho, se carcome mucho, estando sentado y en el mismo sitio, seguimos en Mordor. ¿Me explico? No, tienes que salir, pasea, camina, trota, lo que tú quieras, corre, lo que tú quieras, y piensa en eso, piensa en ideas. Y a partir de ahí ya estarás en otro, escribirás y estarás en otro punto, emocional o espiritual, me da igual. Y a partir de ahí busca ayuda o lo que necesites. Y ahora te vamos a pedir una recomendación personal, un libro, un hábito, una idea, un podcast, ¿qué nos recomiendas? Vale, mira, un libro, pues es que ahora mismo no me acuerdo es que mira, yo para nombres, refranes y tal, soy pésima, o sea, empiezo a mezclar, o sea, bueno, soy horrorosa, pero hay un libro, sobre todo para quienes están empezando o no, que es lo primero lo financiero, o lo financiero lo primero, o algo así, ¿vale? No tiene nada, o sea, no es un rollo, entonces la pasta va lo primero. No, no es eso, pero hay que hacer números. Sí. Hay que hacer números, ahí te habla mucho del ahorro, que es importantísimo el ahorro, tanto a nivel personal como de empresa, lo que sea, ¿no? Y aparte se lee en una patada, está súper bien contado y te da súper ideas. Es que hablando de decisiones, yo creo que uno de los problemas de decidir es el miedo a... Totalmente. Y la seguridad financiera, es decir, tener claro, porque al final los números están de todo lo que después nos puede sostener, ¿no? Que los necesitamos, como empresa, como personas. Tener medianamente claro cuál es la base sobre la que trabajas. Totalmente. Quizás te da también libertad de decisión. O sea, sobre todo. Conocimiento para decidir con... Efectivamente. ¿Dónde quieres meter pues estos euritos? Absolutamente. Sí. Claro. Entonces, ese como libro, repito, no me acuerdo muy bien el título, sí, lo primero lo financiero lo primero, bueno, no sé, luego os lo mando, efectivamente, ¿vale? Esto como libro. De libro. De podcast el vuestro. Claro, porque hay muchos muy buenos. O sea, hay muchos muy buenos. Está bien porque es más cercano y tal para gente... Pero, pero es verdad. Esto está maravilloso. Bueno, mira, tenéis diferentes ejemplos de diferentes personas, de diferentes sectores, que ya llevan poco, mucho o regular de tiempo, da igual. Pero eso nutre un montón. ¿Me explico? Nutre un montón. ¿Y de película me decías? Lo que tú quieras. Bueno, de película... es que ahora no me viene así ninguna. No nos haces un triplete, pero te pedíamos una cosa de la que... Bueno, que nos vale. Ya ves lo intensa que soy, ¿no? Pero bueno, pues eso. Muy bien, bueno, pues para cerrar, la pregunta que hacemos siempre. ¿Qué significa para ti estar en Beta Permanente? Bueno, pues significa ese espacio, precisamente un poco lo que decía antes, compartido de experiencias, tanto buenas como medianas y también negativas, de las que aprender. De diferentes sectores, porque muchas veces cuando se habla de emprendimiento es como, sí, emprende porque te va a ir de maravilla. Y va a ser todo, bueno, unicornios y purpurina. No, es más, al día siguiente tendrás Hacienda y la Seguridad Social con un escrito. ¿Vale? Entonces, pero esto forma parte del viaje. Igual que si eres funcionario, si opositas. Claro, hablemos con los opositores. Anda que no es difícil también el viaje de 2 años, 3 años que se meten encima, o 4 algunos, ¿vale? Entonces, el formato que tenéis es que es magnífico para ver de diferentes sectores todas esas experiencias y gente normal, cercana. ¿Me explico? Sí. Claro, con sus miedos, sus dudas, sus inquietudes, que están aquí, que es Maruja, de aquí de Boimorto, que ha montado su rollo. ¿Me explico? Y eso es real. Entonces, dar voz es maravilloso. Así que felicidades, muy bien, porque no es fácil. Es decidir hacerlo. No ponerse a ella. Bueno, es que son muy decididos en eso, bueno. Bueno, Nelly, pues ahora te lo agradecemos nosotros a ti. Muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros tu profesión, tu experiencia y una mirada honesta sobre lo que significa decidir cuando nadie te acompaña. Y gracias a todos los que nos escuchan y que sepáis que tanto este como otros episodios los podéis escuchar en Spotify y en YouTube. Esto es en Beta Permanente. Seguimos aprendiendo. Adiós. Hasta luego. Recuerda que si vives en la provincia de A Coruña y quieres comenzar o acabas de comenzar con tu proyecto emprendedor, tienes a tu disposición la red de espacios de trabajo de la Deputación de A Coruña, que cuenta con 11 espacios de coworking en diferentes localidades de nuestra provincia y desde las que puedes trabajar y desarrollar tu proyecto de forma gratuita. Si quieres más información al respecto, visita redecoworking.pel.gal.
Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.